Cuando tenía 13 años, mis padres me dejaron en una gasolinera a la salida de la autopista 73, justo después de la salida hacia Wilton. Lo último que dijo mi madre, antes de cerrar de un portazo la puerta del coche, fue: a ver si logra llegar a casa a base de chistes. Luego, se marcharon. Era principios de agosto, el ambiente estaba húmedo, pegajoso, y el cielo ya se estaba oscureciendo hacia ese color melocotón anaranjado, un tono que siempre me hacía sentir como si el verano estuviera a punto de terminar. Recuerdo estar allí de pie, con mis zapatillas gastadas y mis pantalones cortos tipo cargo, aferrando un refresco de uva a medio terminar que había comprado con mi propia paga, pensando que era otra de sus lecciones de gamor duro. Pero esta vez, no volvieron. Me llamo Jason, y ahora tengo 33 años. No he visto ni hablado con mis padres en 20 años. No desde aquella noche. Y hasta esta mañana, pensaba que se habían olvidado de mí por completo. Pero, cuando me desperté y revisé mi teléfono, vi 32 llamadas perdidas, todas de números que no reconocía. Sin mensajes de voz, sin mensajes de texto, solo este enjambre digital de desesperación. Y supe de alguna manera, instintivamente, supe que eran ellos. Pero dejad que retroceda un poco. Dejadme contaros qué condujo a esa noche en la gasolinera. Porque no fue algo repentino. No fue solo un mal día. Fueron años de algo más corrosivo, algo silencioso y persistente, que te carcome de adentro hacia afuera. La cosa es que yo siempre fui el gracioso. No al estilo de una comedia de situación, ni como el payaso de la clase, sino más bien como un mecanismo de defensa. Cuando las cosas se ponían tensas en casa, y siempre lo hacían, yo encontraba la manera de hacer reír a la gente. Empezó con imitaciones tontas cuando era pequeño, luego pequeños chistes en la mesa de la cena, y después monólogos cómicos completos en las reuniones familiares. Me volví bueno en eso rápidamente. Pero en mi casa, la risa no se apreciaba. Se toleraba, apenas, hasta que dejaba de tolerarse. Mi padre, Grant, era un hombre de fábrica, de cuello azul, y de mecha corta. Tenía una voz profunda, como grava, y siempre olía a aceite de motor y sudor. No era el peor hombre del mundo, pero odiaba que se rieran de él. Incluso cuando era obvio que yo estaba tratando de aligerar el ambiente, él entrecerraba los ojos y murmuraba: la vida no es un chiste, chico. Mi madre, Sheila, era más complicada. Sonreía mucho, especialmente cuando había otras personas, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Se hacía la víctima en la mayoría de las situaciones, siempre insinuando cuánto se sacrificaba por su familia. Pero la verdad era que le gustaba el control, y nada la molestaba más que cuando alguien más tenía el protagonismo. Creo que empecé a notar las grietas cuando tenía unos 10 años. Fue entonces cuando mi hermano mayor, Mark, se mudó. Él tenía 19 años en ese momento, y ya estaba en camino de convertirse en una especie de leyenda de niño dorado. Era serio, obediente, atlético, y consiguió una beca para una universidad en el norte del estado. Mis padres presumían de él constantemente, de sus notas, de su disciplina, de su futuro. Mientras tanto, yo era el niño que entregaba dibujos de ardillas que hablaban en lugar de proyectos de ciencias, el que se metía en problemas por hacer voces de presentador de noticias falso en clase, el que no sabía cómo ser normal, como decía mi padre. Al principio, solo intentaron arreglarme. Mi padre me inscribió en béisbol, pensando que eso me endurecería. Lo odiaba. El entrenador también me odiaba, principalmente porque hacía reír a los otros niños durante la práctica. Mi madre empezó a arrastrarme a grupos juveniles de la iglesia, con la esperanza de que absorbiera algún sentido de obediencia de los otros niños. Simplemente terminé haciéndome amigo del único chico que citaba especiales de comedia, y hacía imitaciones del pastor a sus espaldas. Cuando eso no funcionó, pasaron a burlarse de mí. Silenciosamente al principio, comentarios sarcásticos en la cena, elogios irónicos cuando en realidad hacía algo bien, y luego más fuerte, más público. Una vez, recibí una ovación de pie en el concurso de talentos de mi escuela secundaria, por hacer una rutina de 5 minutos fingiendo ser un maestro estresado lidiando con estudiantes caóticos. Incluso hice voces y acentos. Lo bordé. Cuando llegué a casa esa noche, sonrojado de orgullo, mi padre estaba sentado en su sillón reclinable con una cerveza en la mano. No dijo nada durante 1 minuto entero. Luego dijo: ¿así que ahora te crees una estrella?
Mi madre simplemente negó con la cabeza, y murmuró algo sobre hacer el payaso. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Cuanto más me inclinaba hacia la comedia, más se alejaban ellos. Ponían los ojos en blanco durante mis historias, me interrumpían a mitad de la frase, me decían que fuera a actuar frente al espejo. Pero la gota que colmó el vaso, la que condujo a esa gasolinera, fue un viaje por carretera. Ese maldito viaje por carretera. Se suponía que sería un fin de semana de unión familiar. Fue idea de mi madre, había leído algún artículo de revista sobre alejarse de las pantallas y reconectar como familia. Así que, empacaron la vieja minivan, y anunciaron que nos dirigíamos a un campamento junto al lago, 3 horas al norte. Yo sabía que no debía emocionarme, pero una parte de mí, tal vez la parte ingenua y todavía esperanzada, se preguntaba si esta vez sería diferente. El viaje en coche fue largo, caluroso, y silencioso. Sin música, sin hablar, solo el zumbido sordo de los neumáticos sobre el asfalto. Aproximadamente a mitad del camino, mi padre se saltó una salida y comenzó a murmurar por lo bajo. No pude evitarlo. Hice una pequeña broma, algo como, oye, papá, tal vez el GPS está tratando de salvarnos de tus ronquidos esta noche. Fue tonto, inofensivo, pero eso lo detonó. Golpeó el volante y estalló, cállate, Jason. Solo cierra la boca por una vez. Miré a mi madre buscando apoyo. Ella solo miraba por la ventana, como si yo ni siquiera estuviera allí. Lo intenté de nuevo, más suave esta vez, solo estaba bromeando, tratando de aligerar el ambiente. Mi madre se giró entonces, lenta y deliberada, siempre lo haces. Tal vez si pasaras menos tiempo bromeando y más tiempo escuchando, la gente te tomaría en serio. Se hizo el silencio después de eso. Por lo tanto, mi padre se detuvo para echar gasolina unos 20 minutos después. Entramos en esta pequeña estación destartalada, con luces parpadeantes y un solo baño que parecía que no se había limpiado desde los años 80. Él me dijo que fuera a estirar las piernas, y lo hice. Deambulé hacia la tienda de conveniencia, compré un refresco de uva, y me senté en el bordillo de enfrente. Aún podía ver el coche. No estaba a más de 50 pies de distancia. Entonces escuché el motor arrancar. Me giré confundido. Mi padre puso el coche en marcha atrás y luego en directa. Mi madre me miró directamente, con el rostro duro. A ver si logra llegar a casa a base de chistes. Luego, se marcharon. Al principio, pensé que era una broma. Una cruel, seguro, pero algo de lo que volverían. Esperé 10 minutos, 20, una hora. El cielo se oscureció. Grité sus nombres, caminé por el lote, incluso le pregunté al empleado de la gasolinera si los había visto. No lo había hecho. Esa noche, dormí detrás de un contenedor de basura, acurrucado sobre mí mismo, temblando de miedo y por el peso repentino de estar completa y absolutamente solo. No volví a casa después de eso. No pude. Algo se rompió dentro de mí esa noche. Algo sobre la confianza, sobre la pertenencia. Me dirigí al pueblo más cercano durante los siguientes días, haciendo autostop y comiendo lo que podía encontrar. Eventualmente, terminé en un refugio juvenil, luego en hogares de acogida, pero esa es otra historia. Construí una nueva vida bajo mis propios términos. Aprendí a dejar de disculparme por quien era. Incluso me convertí en comediante de stand-up por un tiempo. No profesionalmente, pero lo suficiente para pagar el alquiler en la universidad. No me arrepiento de haber cortado la relación con ellos. Ni por un segundo. Pero ahora, me han encontrado de alguna manera. Después de 20 años de silencio y 32 llamadas perdidas esta mañana, sí, algo se avecina. Simplemente no sé qué es. Y si soy honesto, no estoy seguro de estar listo para averiguarlo. No contesté el teléfono esa mañana, ni a la mañana siguiente, ni a la siguiente. Dejé que las llamadas perdidas se acumularan, como correos de voz sin respuesta de un pasado que había enterrado lo suficientemente profundo como para convencerme de que ya no existía. Pero no pararon. Diferentes números cada día. Todos del mismo código de área, mi ciudad natal. A la que juré que nunca volvería. Durante un tiempo, consideré bloquear cada llamada que viniera de allí. Pero algo en mí,
curiosidad tal vez, se negó. Quería saber qué querían. No porque me importara, sino porque sabía que no podía ser bueno. Y tenía razón. Al cuarto día, llegó un correo electrónico. Sin asunto, solo un mensaje en blanco con un archivo adjunto, una foto. Casi lo borré, pero mi pulgar se detuvo. Entonces lo abrí. Era una foto mía. No reciente, no nada que yo hubiera publicado en línea. No, esta era antigua. Tal vez 2 años después de que me abandonaran. Tenía 14, tal vez 15 años, de pie fuera de una cafetería en la ciudad. Tenía el pelo más largo en ese entonces, llevaba una sudadera con capucha raída, y sostenía un estuche de guitarra astillado que alguien me había dado en el refugio. Mi expresión era cansada, cautelosa. Alguien había tomado esa foto sin que yo lo supiera. Sentí una presión fría acumularse detrás de mis ojos. Fue entonces cuando me di cuenta. Me habían estado buscando por un tiempo. El siguiente correo electrónico llegó 1 hora más tarde. Este tenía una línea de asunto: tenemos que hablar. Era de mi madre. El correo era corto. Sin saludo, sin disculpa, solo esto: Jason. Las cosas han cambiado. Es hora de volver a casa. Estamos dispuestos a olvidar el pasado. Te explicaremos todo cuando te veamos. Por favor, llámanos antes de que sea demasiado tarde. Mamá. Eso fue todo. Sin calidez, sin reconocimiento de lo que habían hecho. Olvidar el pasado. Como si hubiéramos tenido un desacuerdo menor. Como si no me hubieran dejado detrás de un contenedor de basura a los 13 años y desaparecido. Pero esa no fue la peor parte. Una semana después, recibí una carta real enviada por correo. Sin dirección de remitente, pero la letra era inconfundible. Inclinada, afilada, la de mi padre. Jason, tu madre y yo hemos estado pensando mucho. No estamos orgullosos de todo, pero ahora eres un hombre, y los hombres no guardan rencor. Te necesitamos aquí. Es importante. Mark está de acuerdo. Él dice: has tenido suficiente tiempo para encontrarte a ti mismo. Has dejado claro tu punto. Vuelve a casa, papá. Ahí estaba de nuevo. Ese mismo tono condescendiente, la misma incapacidad para reconocer cualquier error sin desviar la culpa o minimizarla. Y Mark, por supuesto, él estaba involucrado. El niño dorado. No había sabido de él en 2 décadas tampoco, pero aparentemente todavía era leal a su retorcido y pequeño club. Desearía poder decir que me reí de ello. Que tiré la carta a la basura y seguí adelante, pero no lo hice. Me senté en mi sofá durante horas, simplemente mirándola, pensando en todo. Los años que pasé rebotando entre hogares de acogida. La primera vez que volví a dormir en una cama de verdad. El primer trabajo que tuve, lavando platos bajo cuerda solo para comer. La gente que me ayudó. Extraños que no me debían nada, pero me dieron más amabilidad que mis propios padres jamás me dieron. Y pensé en los años que ellos no estuvieron allí. Cuando me gradué de la secundaria solo. Cuando cumplí 18 años y conseguí mi propio apartamento, solo. Cuando fracasé en mi primer micrófono abierto y caminé 3 millas a casa bajo la lluvia. Solo. Cada cumpleaños, cada rodilla raspada, cada pesadilla, cada pequeña victoria, lo hice sin ellos. Y ahora, de repente, querían hablar. Los ignoré. Pero esa era la cosa con mis padres. No les gustaba ser ignorados. Les gustaba el control. Y cuando no lo tenían, escalaban la situación. Una semana después, escuché un golpe en mi puerta. Vivo en un edificio pequeño pero tranquilo en la ciudad. El tipo de lugar donde los vecinos mayormente se mantienen en sus asuntos, y los paquetes ocasionalmente desaparecen si no los agarras lo suficientemente rápido. Así que, un golpe en medio del día no era tan inusual, excepto que nadie me visita nunca sin avisar. Cuando abrí la puerta, se me encogió el estómago. Era Mark, mayor, todavía con un aspecto pulcro, vistiendo un blazer como si viniera de una reunión. Sonrió como si acabáramos de encontrarnos en una cafetería. Jason, dijo. Vaya, mírate. No dije nada.
Él soltó una risa incómoda y me miró de arriba abajo. ¿Te ves bien? ¿Has echado cuerpo? ¿Sigues haciendo eso de la comedia? Todavía no respondí. Él se movió incómodamente, luego metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Escucha, sé que esto es mucho, pero mamá y papá, bueno, quieren hablar. Hablar de verdad. No están en su mejor forma. Y me pidieron que viniera a buscarte. Supuse que al menos lo intentaría. Miré la tarjeta. Agente inmobiliario, gran correduría. Por supuesto, él seguía siendo el pulido, todavía el favorito. Probablemente ganando 6 cifras y siendo brindado en las cenas de acción de gracias a las que nunca fui invitado. No quiero nada de ellos, dije finalmente. Él asintió lentamente, como si hubiera esperado eso. Mira, lo entiendo. Lo que pasó no estuvo bien. Se lo dije. Realmente lo hice. Pero la gente cambia. Se hacen mayores. Se ablandan. Lo miré fijamente. ¿Lo hacen? Él no respondió, solo me entregó la tarjeta y dijo, si cambias de opinión, estaremos en la ciudad unos días más. Luego se giró y se alejó. Cerré la puerta y tiré la tarjeta a la basura, pero no podía dejar de pensar en ello. Algo no cuadraba. No solo querían disculparse. Había algo que querían de mí, algo que no estaban diciendo. Unas noches más tarde, finalmente cedí y los busqué en Google. Me tomó un poco de investigación. La mayor parte de su presencia en línea era vaga o desactualizada, pero eventualmente encontré un artículo de noticias locales de hace 2 años. Mi padre había sido nombrado en una demanda. Aparentemente, su empresa, un proveedor de autopartes, había quebrado después de un gran escándalo de retirada de productos, millones en daños. El artículo mencionaba que se vieron obligados a vender su casa para cubrir los honorarios legales. Incluso había una línea sobre mi madre siendo hospitalizada brevemente por problemas de salud relacionados con el estrés. De repente, las cosas empezaron a encajar. No me estaban contactando porque me extrañaran. Me estaban contactando porque necesitaban algo. Empecé a tomar notas. Cada llamada, cada mensaje, cada vez que intentaban contactarme, algo me decía que esto no había terminado y que necesitaba estar listo. La gota final llegó unos días después. Recibí una carta certificada en el trabajo. Mi recepcionista me la entregó con una mirada desconcertada. ¿Emergencia familiar?, preguntó. No respondí. La carta era de un abogado, no el mío, el de ellos. Era una solicitud formal, casi una demanda, de que asistiera a una sesión de mediación familiar en persona. El documento estaba redactado cortésmente, pero la intención era clara. Querían algo legalmente vinculante, y estaban presionando fuerte para que sucediera. Fue entonces cuando me di cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No había visto a estas personas en 20 años. Había construido una vida sin ellos. Sané heridas que ellos infligieron, crecí hasta convertirme en alguien a quien realmente podía respetar. Y ahora, de la nada, estaban tratando de arrastrarme de vuelta a su órbita con abogados, con culpa, con medias disculpas cuidadosamente elaboradas. Y la peor parte, todavía no pensaban que hubieran hecho nada malo. Me senté en la mesa de mi cocina esa noche, mirando el aviso legal, con el corazón acelerado. Pensé en el contenedor de basura detrás de esa gasolinera, en el frío concreto, y en la forma en que mi estómago gruñía mientras lloraba hasta quedarme dormido, en el silencio de los días que siguieron. Fue entonces cuando volvió la rabia. No fuerte, no explosiva, solo tranquila, latente, concentrada. Una sensación de injusticia que se había estado gestando durante 20 años, finalmente llegando a un punto de ebullición. Querían que volviera. Bien. Les daría algo para recordar, pero no sería el perdón, y definitivamente no sería gratis. Tocar fondo no se pareció a lo que pensé que sería. No fue un solo momento ni un colapso dramático. Sin tormenta eléctrica. Sin botella rota en un estacionamiento. Fue más silencioso que eso, más frío. Se veía como yo, sentado solo en mi apartamento a las 2 de la mañana, con un sándwich a medio comer en una mano y esa carta del abogado en la otra, tratando de recordar cómo llegué aquí. No estaba llorando.
No grité ni tiré nada. Simplemente me senté allí, entumecido, mientras la realidad se hundía. No habían cambiado, ni siquiera un poco. Después de 20 años, después de todo el tiempo que pasé preguntándome si tal vez había exagerado, si tal vez yo era el que estaba siendo injusto, resultó que seguían siendo las mismas personas, con derecho a todo, controladores, manipuladores. La única diferencia ahora era la desesperación. Y por alguna razón, eso dolió incluso más que el abandono en sí. Creo que una parte de mí, algún pequeño rincón polvoriento de mi corazón, siempre había esperado que me contactaran algún día, no para hacerme sentir culpable, no para suplicar, sino para disculparse, para mirarme a los ojos y admitir lo que hicieron, para decir, nos equivocamos. Te fallamos. No merecías eso. Pero esa esperanza se había ido ahora. Y en su lugar había un tipo de claridad vacía. Nunca iba a recibir esa disculpa. No de ellos. Y si quería paz, tendría que dármela a mí mismo. Las siguientes semanas fueron duras. No mentiré diciendo que inmediatamente me volví más fuerte, más sabio, o más compuesto. Así no es como funciona la curación. Dejé de dormir, perdí algunas libras, empecé a saltarme las noches de stand-up. Los amigos notaron que algo andaba mal, pero lo atribuí al estrés del trabajo. Dejé de responder a la mayoría de los mensajes de texto. No porque estuviera tratando de ser dramático. Simplemente no tenía la energía. Se sentía como si me estuviera observando a mí mismo desde la distancia, como si alguien me hubiera puesto en piloto automático y hubiera olvidado los controles. La peor parte, empecé a creerles de nuevo. Tal vez estaba siendo dramático. Tal vez yo era el problema. Tal vez toda la distancia que había puesto entre nosotros había retorcido la historia en mi cabeza. Me hizo ver villanos donde solo había padres imperfectos haciendo lo mejor que podían. Mark ciertamente parecía pensar eso. Había enviado algunos mensajes de texto de seguimiento después de nuestra reunión sorpresa. Cada uno más mesurado y comprensivo que el anterior. No presionó demasiado, no me hizo sentir culpable directamente, solo me recordó suavemente que la salud de mamá no es genial y que papá no es tan fuerte como solía ser. Era sutil, calculado, casi como si hubiera leído una guía sobre cómo atraer a un hermano distanciado de vuelta al redil. Y casi me lo tragué, casi. Hasta que una noche, saqué una vieja caja de zapatos del fondo de mi armario, del tipo que no había tocado en años. Dentro había piezas dispersas de mi pasado. Fotos viejas, páginas de cuaderno arrugadas, algunos recibos descoloridos. Lo guardé todo por razones que no podía explicar completamente. Tal vez para recordarme a mí mismo que existía antes del dolor. Tal vez para tener pruebas de que mi historia era real. Primero hojeé las fotos. La mayoría eran mías en el refugio, sonriendo en algunas, con la cara en blanco en otras. Encontré una de mí a los 16 años sosteniendo mi primer cheque de pago. Estaba sonriendo como si acabara de ganar la lotería. En cierto modo, lo había hecho. Y luego encontré un dibujo. Era uno que había hecho en el programa de arte del refugio juvenil. Una tira cómica, en realidad, de 4 paneles. En el primero, un niño pequeño con el pelo revuelto le cuenta un chiste a sus padres. Ellos lo miran con furia. En el segundo, cuenta el mismo chiste a un grupo de extraños. Ellos se ríen. En el tercero, el niño es mayor, de pie en un escenario. La multitud es más grande ahora y la risa más fuerte. Y en el cuarto panel, él está solo entre bastidores, sonriéndose a sí mismo. El texto decía, les hice reír. Eso significa que existo. Miré ese dibujo durante mucho tiempo y luego me enfadé, pero no el tipo de ira que arremete o rompe cosas. Esto era más frío, concentrado. Era el tipo de ira que dice no más. Ya me habían quitado suficiente, mi infancia, mi confianza, mi creencia de que el amor podía existir sin condiciones. No estaba dispuesto a darles lo último que tenía, mi dignidad. Así que, empecé a hacer cambios. Primero, me reincorporé al circuito de micrófonos abiertos. Me presenté en un club lúgubre en la calle Sexta, subí al escenario con las manos temblorosas, y fracasé más fuerte de lo que lo había hecho en años. Mi ritmo estaba mal. Mi material estaba oxidado. Incluso olvidé el remate de un chiste a mitad de camino.
Pero cuando bajé de ese escenario, algo cambió. Me sentí vivo porque, por primera vez en semanas, había hecho algo que me recordaba quién era. No su hijo. No el hermano pequeño de Mark. Yo, Jason. El chico que convertía el dolor en remates de chistes, que sobrevivió con sobras y sarcasmo, y aún así encontró la manera de reír. Ese chico todavía estaba allí. Y no había terminado. Empecé a escribir de nuevo todas las noches. No solo chistes, historias, bocetos, ensayos, lo que sea que saliera. No me importaba si era bueno. Solo necesitaba sangrar sobre la página. Algunas noches dolía. Algunas noches curaba. La mayoría de las noches hacía ambas cosas. También empecé terapia de nuevo. Lo había hecho antes, hace años, pero lo dejé cuando pensé que había seguido adelante. Resulta que la curación no es lineal. Y a veces las viejas heridas se vuelven a abrir cuando menos lo esperas. Mi terapeuta, una mujer tranquila de mediana edad llamada Elena, no se inmutó cuando le conté toda la historia. La gasolinera, el contenedor de basura, la carta. Ella simplemente asintió y dijo, eso es mucho para cargar. Y de alguna manera, escuchar eso lo hizo sentir más ligero. Trabajé duro, en silencio, durante los siguientes meses. No publiqué al respecto, no lo anuncié a mis amigos ni busqué validación. Simplemente reconstruí pieza por pieza. Me ofrecieron un lugar en una exhibición de comedia local. Nada enorme, pero suficiente para atraer a una multitud. Acepté. Reconecté con una amiga con la que había perdido el contacto. Maya, una compañera comediante que siempre había creído en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Empezamos a escribir bocetos juntos, lanzando eventualmente un pequeño canal de YouTube. Era improvisado, inconsistente, y tremendamente divertido. Uno de nuestros bocetos incluso se volvió viral. No una locura viral, pero lo suficiente como para que recibiéramos correos electrónicos de productores locales preguntando qué más teníamos. Y en algún lugar del camino, empecé a dormir de nuevo. Un sueño profundo, sin sueños, del tipo que no había tenido en años. No todo fue un camino de rosas. Todavía tenía pesadillas a veces. Todavía me despertaba medio esperando ver esa carta del abogado en mi mesita de noche. Pero esos momentos se volvieron menos frecuentes, más espaciados. Y cuando llegaban, estaba listo, porque ahora tenía pruebas. Pruebas de que no era solo un desecho o el remate de un chiste en la historia de otra persona. Yo era toda la maldita configuración. Incluso empecé a ser mentor de niños en un centro comunitario local. Adolescentes que estaban pasando por sus propias versiones del infierno. No predicaba. No fingía tenerlo todo resuelto. Simplemente escuchaba. A veces eso es todo lo que la gente necesita, ser escuchada, saber que alguien más logró salir. Entonces, una noche recibí un mensaje de texto de Maya. Oye, pregunta rara. ¿Todavía tienes tu viejo saludo de buzón de voz? Me reí. No había pensado en eso en años. Solía hacer imitaciones en mi buzón de voz. Una era un mayordomo británico falso. Otra era un neoyorquino ruidoso. La gente solía dejar sus propios chistes solo para escuchar el siguiente saludo. Revisé la configuración de mi buzón de voz solo por diversión. Y fue entonces cuando lo vi. 3 mensajes nuevos del mismo número. El primero era de mi padre. Sonaba cansado. Jason, vimos el vídeo, el del boceto. Siempre fuiste bueno en esas cosas. Solo quería decir que todavía estamos en la ciudad. Si quieres hablar. El segundo era de mi madre. Jason. Cariño, te extrañamos. Nunca debimos haberte dejado esa noche. No pensamos. Pensamos que nos seguirías. No pensamos que sería para siempre. Y el tercero, era Mark. Jai, lo estás bordando, hombre. Vi el vídeo. ¿Realmente lo estás haciendo, eh? Escucha, papá no está bien. No lo dirá, pero necesitamos ayuda. Ayuda financiera. Sé que es mucho pedir, pero supuse que lo intentaría. Ahí estaba. La petición. No por perdón.
No por conexión. Por dinero. Me senté en la oscuridad durante mucho tiempo después de eso, escuchando esos mensajes de voz una y otra vez, dejando que se asimilaran. No habían cambiado, pero yo sí. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de algo poderoso. No necesitaba su disculpa porque yo ya había ganado. Había construido algo de las cenizas. No solo una carrera, no solo estabilidad, sino un sentido de identidad. Algo que nunca podrían tocar de nuevo. Algo que no podían quitarme, sin importar cuántos mensajes de voz dejaran o cartas enviaran. Pero también sabía que esto no había terminado. No se iban a ir en silencio. Habían dejado claro que necesitaban algo y estaban dispuestos a jugar cada carta que les quedaba. Pero lo que no sabían era que yo tenía algunas cartas propias. Y esta vez, no estaba jugando limpio. La venganza no trata sobre la ira. No la venganza real. No la clase que perdura. La clase que deja una marca tan limpia que casi parece justicia. No es ruidosa ni violenta. No se trata de gritar por teléfono o aparecer sin invitación. Ni siquiera se trata de quedar empate. Se trata de claridad, propósito, precisión, y tal vez, si lo haces bien, se trata de cierre. No quería arruinar sus vidas. Quería que vieran lo que perdieron. Pero antes de poder hacer eso, tenía que entender el juego que estaban jugando, lo que es más importante, que estaban ocultando. Porque no nos engañemos, no me estaban contactando por amor. Estaban jugando un juego a largo plazo y yo necesitaba adelantarme a él. Lo primero que hice fue llamar a Maya. No le había contado la historia completa antes. Ella sabía fragmentos sobre mi infancia, la gasolinera, los años difíciles después, pero nunca todo. Estábamos sentados en su azotea cuando finalmente lo solté todo. Las llamadas perdidas, los correos electrónicos, las cartas certificadas, los mensajes de voz, todo. Ella no interrumpió. No ofreció consejos. Simplemente escuchó. Cuando terminé, me miró con esta extraña mezcla de simpatía y acero en sus ojos. Entonces, dijo ella, ¿qué quieres hacer? La miré. Quiero saber qué quieren. Realmente, y quiero asegurarme de que, sea lo que sea, no lo consigan. Ella sonrió. Entonces, averiguémoslo. Hicimos un plan esa noche. Paso 1, reunir información. Empecé con Mark. No había respondido a ninguno de sus mensajes desde ese primer encuentro, pero todavía tenía su número, así que le envié un mensaje de texto. Corto, vago, pero suficiente para abrir la puerta. Oye, he estado pensando. Tal vez deberíamos hablar. Él respondió en minutos. Absolutamente. Todavía estamos en la ciudad. Vamos a cenar. Solo nosotros. Sin presión. Sin presión, ¿verdad? Nos reunimos en un restaurante en el centro. No lujoso, pero tampoco barato. Él apareció con una camisa abotonada impecable y mocasines, como si acabara de salir de un folleto inmobiliario. Yo llevaba vaqueros y una sudadera con capucha. Dejé que se sintiera desequilibrado. Me abrazó cuando me vio. Yo no le devolví el abrazo. Nos sentamos, pedimos bebidas, e hicimos una pequeña charla. Dejé que él liderara. Preguntó sobre mi trabajo, felicitó los bocetos, actuó impresionado. Asentí, sonreí, mantuve mi voz ligera. Luego, después de los aperitivos, finalmente dije, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora? No respondió de inmediato, solo miró fijamente su bebida. Finalmente, dijo, papá está en problemas financieramente. Mamá, también. Incliné la cabeza. Me lo imaginaba. Se inclinó hacia adelante. ¿Es malo, Jai? ¿Sabes sobre la demanda? Leí el artículo. Bueno, lo que no publicaron fue lo que vino después. La casa se ha ido. La jubilación de papá, se ha ido. Están alquilando un lugar ahora. Pequeño, barato, y las deudas los están alcanzando. Me mantuve callado. Estaban planeando declararse en bancarrota. Todavía podrían. Pero entonces,
hizo una pausa. Entonces mamá recordó algo. Levanté una ceja. ¿Qué? Él dudó. La escritura. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué escritura? Me miró con cuidado, como midiendo cuánto decir. Cuando naciste, dijo lentamente, el abuelo dejó una propiedad a tu nombre. Una parcela de tierra, remota, en las colinas, que no valía nada en ese entonces, pero ahora son bienes raíces de primera. Los promotores han estado llamando durante años. Papá siempre lo rechazó, pero ahora. Parpadeé. ¿Me estás diciendo que han estado sentados sobre tierra que me pertenece durante 20 años? Él se encogió de hombros tímidamente. Técnicamente, pero la cosa es que tu nombre todavía está en ella. Y no pueden vender sin tu consentimiento. Ahí estaba. La verdadera razón por la que habían vuelto arrastrándose. No culpa, no arrepentimiento, una escritura. Un regalo olvidado de un hombre muerto del que apenas hablaban. Y ahora que estaban arruinados, querían cobrarlo. Casi me reí. En cambio, dije, y pensaste que simplemente la firmaría. Él sonrió con cuidado. Esperábamos que quisieras ayudar a la familia. Me recosté. Mark, me abandonaron en una gasolinera. Él se estremeció. Pensaron que volverías. Estaban tratando de enseñarte una lección. Lo miré fijamente. Me dejaron dormir detrás de un contenedor de basura. Él miró hacia abajo. Lo sé. Y lo siento. Realmente lo siento. Pero, ¿no podemos seguir adelante? Olvidar el pasado. Ahí estaba de nuevo. Esa misma línea. Olvidar el pasado. No, no lo olvidaría. Lo usaría. Terminé la cena poco después de eso. Le dije que lo pensaría. Él me agradeció como si ya hubiera dicho que sí. Luego fui a casa y empecé a planificar. Contacté a una abogada al día siguiente, alguien en quien confiaba, alguien que había trabajado con creativos antes y sabía cómo mantener las cosas en silencio. Su nombre era Tara, y no parpadeó cuando le conté la historia. Están fanfarroneando, dijo después de revisar la situación. No pueden hacer nada sin tu firma. Tú tienes todas las cartas. Asentí. Bien. Asegurémonos de que siga siendo así. Durante las siguientes semanas, Tara me ayudó a sacar cada documento público vinculado a esa tierra. Registros fiscales, historial de escrituras, consultas de venta. Resulta que algunos promotores habían hecho ofertas a lo largo de los años. Algunas eran risiblemente bajas, pero una de hace unos 2 años era seria. Altas 6 cifras, y había quedado sin respuesta. Le dije a Tara que se pusiera en contacto con ese promotor discretamente. Mientras tanto, necesitaba lidiar con mis padres. Sabía que no se rendirían fácilmente. Presionarían más fuerte, usarían cada herramienta que tenían, manipulación emocional, culpa, incluso simpatía pública. Así que, me adelanté a ellos. Llamé a Maya de nuevo. Necesito un favor, dije. Uno grande. Ella sonrió. ¿De qué tipo? Vamos a hacer un espectáculo. Solo una noche, y vamos a contar la historia. La real. Sus ojos se iluminaron. Pasamos el mes siguiente preparándonos. Escribí material nuevo, algo divertido, algo crudo. No una historia triste, no una obra para dar lástima, solo honesta. Mi historia de principio a fin. La gasolinera, los años en la calle, el ascenso lento, las llamadas repentinas. No dije nombres, no despotriqué ni acusé. Dejé que la verdad hiciera el trabajo. Reservamos un teatro local, pequeño, íntimo, casa llena. Filmamos todo, lo subimos a nuestro canal con el título, La noche que me dejaron, una historia sobre familia, fracaso y libertad. Explotó. No viral de la noche a la mañana, pero con una atracción constante y significativa. Los comentarios llegaron a raudales. La gente compartió sus propias historias. Otros se acercaron con apoyo. Incluso algunos reporteros me contactaron para entrevistas. Los rechacé. Esto no se trataba de fama. Se trataba de la verdad.
Sabía que les llegaría eventualmente, y lo hizo. 3 días después, recibí un mensaje de texto de mi madre. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Estás retorciendo todo. Nos estás haciendo parecer monstruos. Sin disculpa, solo indignación. No respondí. Al día siguiente, llegó una carta. Manuscrita. De mi padre, si quieres destruir lo que queda de esta familia, bien. Pero no vengas llorando cuando te arrepientas. Todavía sin disculpa. Todavía sin asumir responsabilidad. Y luego, 2 días después, un mensaje de voz de Mark. Intenté ayudar. Realmente lo hice. Pero has tomado tu decisión. Solo debes saber esto. No eres el único por el que el abuelo se preocupaba, y no eres el único a quien le dejó algo. Eso llamó mi atención. Lo reproduje una y otra vez. Luego llamé a Tara. ¿Puedes verificar si el abuelo le dejó algo a Mark? Ella devolvió la llamada 2 horas después. No lo hizo, dijo. Pero tu padre hizo algo turbio. Transfirió parte de otra propiedad a nombre de Mark hace unos años. Probablemente tratando de asegurar algo antes de que golpeara la bancarrota. No es ilegal, pero es engañoso. Entonces, ya se estaban preparando para esto. Sabían que yo diría que no. Simplemente no esperaban que lo hiciera público. Ahora, tenía 2 opciones. Podía alejarme, quedarme con la tierra, venderla discretamente, desaparecer de nuevo, o podía ir un paso más allá, hacerles sentir lo que yo sentí, hacerles ver lo que perdieron. Y tenía el plan justo para eso. Pero primero, necesitaba una cosa más, algo que valoraran más que el dinero. Su reputación. Siempre quisieron ser vistos de cierta manera. Grant y Sale Archer, pilares de la comunidad. Asistentes a la iglesia, temerosos de Dios, trabajadores, estadounidenses hechos a sí mismos. El tipo de personas que sonreían para las tarjetas de Navidad y organizaban barbacoas en el verano. El tipo de pareja que asentía solemnemente cuando la gente decía cosas como, la familia es lo primero. El tipo que aparecía en campañas de caridad y aplaudía ruidosamente en los desfiles de pueblos pequeños. Pero la verdad siempre fue más fea que los carteles del césped y las sonrisas forzadas. Y finalmente había llegado al punto en que no iba a dejar que se escondieran más. La pieza final encajó cuando Tara volvió a ponerse en contacto con los promotores. Jason, dijo por teléfono, van en serio. Están listos para hacer una oferta más alta que antes, cifras medias de 7 dígitos. Se me cerró la garganta. Estaba sentado en mi apartamento, mirando por la ventana mientras ella hablaba. La tierra, mi tierra, ya no era una ocurrencia tardía y polvorienta en las colinas. Una expansión de la autopista y una nueva aprobación de zonificación comercial la habían convertido en una mina de oro. No había esperado esa cantidad de dinero, pero no me inmuté. Sigue adelante, le dije. Prepara el papeleo. En silencio. Ella dudó. ¿Quieres decirles antes de la venta? Sonreí. Todavía no. Porque la verdad era que el dinero no era la venganza. El silencio lo era. La venganza era dejar que se enteraran después de que sucediera. No de mí, de alguien más. Un susurro, un titular, un rumor doloroso confirmado con unas pocas pulsaciones de teclas. La comprensión de que todo por lo que habían maquinado, la razón por la que habían vuelto arrastrándose a mi vida, ya se había ido. Solo me quedaba una cosa por hacer. La recaudación de fondos. Esa había sido idea de Maya. Una actuación final. Un especial de comedia, sí, pero también un beneficio para niños como yo, fugitivos, niños de acogida, adolescentes abandonados por las mismas personas que se suponía debían protegerlos. Lo llamamos Dejados atrás, una noche para los olvidados. Alquilamos un lugar más grande esta vez, más de 200 asientos, se agotaron en 3 días. El boca a boca ayudó, pero también el vídeo original. Había alcanzado más de 600.000 visitas para entonces. La gente estaba invertida. Querían escuchar el resto de la historia. Y esta vez estaba listo para dárselo, pero no como víctima, sino como sobreviviente.
La noche de la recaudación de fondos, me paré entre bastidores, con el corazón martilleando como siempre lo hacía. Maya me apretó el hombro. ¿Puedes con esto? Asentí y luego salí a la luz. Empecé con chistes ligeros, sobre la familia, crecer, la rareza de la infancia. Los hice reír temprano, los calenté. Luego cambié de rumbo. Les conté sobre la gasolinera, sobre el refresco de uva, sobre el contenedor de basura. Se podía escuchar caer un alfiler. Y luego les conté sobre el regreso, sobre las clases de arte en el refugio, los conciertos de stand-up, el casi desalojo, dormir en sofás ajenos, las personas que aparecieron por mí cuando nadie más lo hizo. No nombré a mis padres, pero ellos lo sabían. La multitud lo sabía. La historia había llegado lo suficientemente lejos como para que la mayoría de la gente la hubiera armado, especialmente los locales. Terminé el set con una línea que había practicado 100 veces en el espejo. A veces, cuando la gente dice que la familia es lo primero, lo que realmente quieren decir es que la familia es lo primero hasta que los decepcionas. Pausa. Pero lo que pasa con ser dejado atrás, es que aprendes a construir algo mejor sin ellos. El aplauso estalló, largo, fuerte, sostenido. Entre bastidores, me sequé la cara y traté de estabilizar mi respiración. Maya me abrazó. Tara me envió un mensaje de texto. Solo 3 palabras, trato hecho. Y luego lanzamos la recaudación de fondos. Las donaciones llegaron a raudales. Pequeñas, grandes, anónimas. Suficiente para financiar completamente 3 programas para fugitivos en la ciudad. Suficiente para proporcionar vivienda, comida y terapia para niños que no tenían a nadie más. Suficiente para cambiar vidas. Pero fue lo que sucedió a la mañana siguiente lo que lo selló. Me desperté con docenas de mensajes de texto, capturas de pantalla, enlaces, publicaciones de Facebook, titulares de noticias locales. Comediante recauda $500.000 para jóvenes en riesgo. Vende tierra heredada por $2.400.000. El artículo entraba en detalles. Demasiados detalles. Mi nombre, la tierra, el valor, la venta. Incluso incluyeron una cita de Tara, quien había hablado vagamente sobre la importancia de la tierra y cómo decidí invertir en curación, no en venganza. Me reía a carcajadas con eso, porque, por supuesto, esa era la venganza. No devolví sus llamadas. Pero sé lo que pasó después. Empezó pequeño. Gente en su iglesia haciendo preguntas, viejos vecinos susurrando, alguien mencionando el vídeo, luego los artículos, luego la recaudación de fondos, luego la foto de mí sosteniendo el cheque de donación, sonriendo con Maya y los niños del refugio, y luego las consecuencias. Escuché de un contacto mutuo, alguien que solía conocer a mis padres cuando yo era niño, que estaban furiosos, no desconsolados, no arrepentidos, furiosos porque lo había hecho sin ellos, porque había tenido éxito. Porque no jugué el papel que querían. El hijo perdido que vuelve arrastrándose. El hijo pródigo dispuesto a cambiar el perdón por una migaja de cena familiar y una firma en una línea punteada. En cambio, construí un escenario y dejé que todo el mundo viera lo que intentaron enterrar. Una semana después, recibí una carta final, mecanografiada, formal, de un abogado diferente. Era una orden de cese y desistimiento. Me acusaban de difamación. Decían que los estaba pintando bajo una luz falsa. Exigían que quitara el vídeo, el espectáculo, la página de recaudación de fondos. Se lo reenvié a Tara. Ella respondió en menos de 10 minutos, no tienen caso, y si lo intentan, los enterraré en papeleo. Disfruta tu semana. No respondí al abogado, pero sí les escribí algo a ellos. Una carta, corta, al grano, Grant y Sheila, recibí el aviso de su abogado. Son libres de emprender cualquier acción que crean que les traerá paz. Yo encontré la mía. Jason. Nunca volví a saber de ellos. Ni de ellos. Ni de Mark. Ni de nadie en su órbita. El silencio fue hermoso. No porque significara que se habían ido, sino porque significara que finalmente entendían. No tenían más poder. Solía pensar que la venganza se trataba de destrucción. Que tenías que volverte cruel para vencer la crueldad. Que tenías que quemar algo hasta los cimientos. Pero no quemé nada.
Construí algo mejor. Dije la verdad. Sané. Devolví algo a la comunidad. Y dejé que se destruyeran a sí mismos con sus propias expectativas. La última vez que revisé sus nombres en línea, encontré una publicación en un foro local. Alguien había preguntado por qué no aparecieron en la feria comunitaria este año. Una de las respuestas decía, están pasando desapercibidos. Ese hijo suyo sacó algunos trapos sucios y triunfó a lo grande. La siguiente respuesta, bien. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Hice clic fuera y cerré mi computadora portátil. El pasado finalmente había sido archivado. Y por primera vez en mi vida, me sentí ingrávido. No porque se hubieran ido, sino porque yo era libre, y ya no tenía que reír para demostrar que existía.